La eutanasia desde una perspectiva jurídica. La eutanasia es un tema que ha generado un debate intenso en la sociedad, con opiniones encontradas desde una perspectiva jurídica y ética. Este ensayo analizará la eutanasia desde ambos puntos de vista, explorando los argumentos a favor y en contra, así como las implicaciones legales y morales que conlleva. Perspectiva jurídica. La eutanasia, desde un punto de vista legal, se refiere a la acción de poner fin a la vida de una persona que sufre una enfermedad terminal o una condición médica grave, con el objetivo de aliviar su sufrimiento. En la mayoría de los países, la eutanasia es ilegal, aunque existen excepciones. Argumentos en contra de la legalización de la eutanasia. Inviolabilidad de la vida humana. La vida humana es sagrada e inviolable, y ningún individuo tiene derecho a tomar la vida de otro, ni siquiera la suya propia. Riesgos de abuso. La legalización de la eutanasia podría abrir la puerta a abusos, como la presión sobre personas vulnerables para que soliciten la eutanasia o la posibilidad de que se utilice para fines económicos. Implicaciones para la ética médica. La eutanasia podría socavar la ética médica, que se basa en la obligación de preservar la vida y aliviar el sufrimiento. Alternativas disponibles. Existen alternativas a la eutanasia, como los cuidados paliativos, que pueden proporcionar alivio del dolor y apoyo emocional a los pacientes terminales. Argumentos a favor de la legalización de la eutanasia. Derecho a la autodeterminación. Los individuos tienen derecho a tomar decisiones sobre su propio cuerpo y su propia vida, incluyendo la decisión de morir con dignidad. Alivio del sufrimiento. La eutanasia puede proporcionar alivio del sufrimiento a los pacientes que padecen enfermedades terminales o condiciones médicas graves. Protección de la autonomía del paciente. La legalización de la eutanasia podría garantizar que los pacientes tengan control sobre su propio destino y puedan morir de acuerdo con sus deseos. Perspectiva ética. La eutanasia también plantea importantes dilemas éticos, relacionados con el valor de la vida humana, el papel de la compasión y la responsabilidad moral. Argumentos en contra de la eutanasia. Principio de no maleficencia. La eutanasia viola el principio de no maleficencia, que establece que los médicos no deben causar daño a sus pacientes. Deshumanización. La eutanasia podría deshumanizar a los pacientes, al tratarlos como objetos que pueden ser eliminados cuando ya no son útiles. Implicaciones para la sociedad. La eutanasia podría erosionar el valor de la vida humana y crear una cultura de muerte. Argumentos a favor de la eutanasia. Principio de beneficencia. La eutanasia puede ser considerada un acto de beneficencia, al aliviar el sufrimiento de un paciente terminal. Compasión y misericordia. La eutanasia puede ser un acto de compasión y misericordia, al permitir que un paciente muera con dignidad y sin dolor. Autonomía y libertad. La eutanasia respeta la autonomía del paciente, al permitirle tomar decisiones sobre su propio destino. Conclusión. La eutanasia es un tema complejo que genera profundas reflexiones sobre la vida, la muerte y el papel de la sociedad en la toma de decisiones sobre el final de la vida. Tanto desde una perspectiva jurídica como ética, existen argumentos sólidos a favor y en contra de la eutanasia. Es crucial que la sociedad continúe debatiendo este tema con sensibilidad y respeto, buscando soluciones que protejan la dignidad humana y el derecho a la autodeterminación. Es importante destacar que la eutanasia no es una solución universal y que existen alternativas, como los cuidados paliativos, que pueden proporcionar alivio del dolor y apoyo emocional a los pacientes terminales. La decisión de solicitar la eutanasia debe ser personal y consciente, y debe tomarse con el apoyo de profesionales médicos y familiares. ¿Cuáles son los argumentos principales a favor y en contra de la eutanasia? La eutanasia es un tema complejo que genera un debate intenso en la sociedad, con argumentos a favor y en contra que se basan en principios éticos, legales y médicos. Argumentos a favor de la eutanasia. Autonomía del paciente. Los individuos tienen derecho a tomar decisiones sobre su propio cuerpo y su propia vida, incluyendo la decisión de morir con dignidad. La eutanasia permite a los pacientes con enfermedades terminales o condiciones médicas graves ejercer su autonomía y controlar su destino final. Alivio del sufrimiento. La eutanasia puede proporcionar alivio del sufrimiento a los pacientes que padecen enfermedades terminales o condiciones médicas graves, que pueden ser insoportables incluso con cuidados paliativos 1. Compasión y misericordia. La eutanasia puede ser un acto de compasión y misericordia, al permitir que un paciente muera con dignidad y sin dolor, evitando un sufrimiento prolongado. Protección de la autonomía del paciente.
La legalización de la eutanasia podría garantizar que los pacientes tengan control sobre su propio destino y puedan morir de acuerdo con sus deseos, evitando tratamientos invasivos y costosos que solo prolongan el sufrimiento. Argumentos en contra de la eutanasia. Inviolabilidad de la vida humana. La vida humana es sagrada e inviolable, y ningún individuo tiene derecho a tomar la vida de otro, ni siquiera la suya propia. La eutanasia viola este principio fundamental. Riesgos de abuso. La legalización de la eutanasia podría abrir la puerta a abusos, como la presión sobre personas vulnerables para que soliciten la eutanasia o la posibilidad de que se utilice para fines económicos. Implicaciones para la ética médica. La eutanasia podría socavar la ética médica, que se basa en la obligación de preservar la vida y aliviar el sufrimiento. Principio de no maleficencia. La eutanasia viola el principio de no maleficencia, que establece que los médicos no deben causar daño a sus pacientes. Deshumanización. La eutanasia podría deshumanizar a los pacientes, al tratarlos como objetos que pueden ser eliminados cuando ya no son útiles. Implicaciones para la sociedad. La eutanasia podría erosionar el valor de la vida humana y crear una cultura de muerte, donde la vida se considera menos valiosa y la muerte se ve como una opción fácil. Es importante destacar que la eutanasia no es una solución universal y que existen alternativas, como los cuidados paliativos, que pueden proporcionar alivio del dolor y apoyo emocional a los pacientes terminales. La decisión de solicitar la eutanasia debe ser personal y consciente, y debe tomarse con el apoyo de profesionales médicos y familiares. ¿Qué países permiten la eutanasia? Actualmente, 7 países en el mundo permiten la eutanasia o el suicidio asistido. Países Bajos, la eutanasia y el suicidio asistido son legales desde 2022. Bélgica, la eutanasia es legal desde 2002 y se extendió a menores con enfermedades terminales en 20.143. Luxemburgo, la eutanasia y el suicidio asistido son legales desde 20.093. Canadá, la eutanasia y el suicidio asistido se legalizaron en 20.152. Colombia, la eutanasia se descriminalizó en 1997 y se legalizó en 20.152. España, la eutanasia se legalizó en 20.215. Nueva Zelanda, la eutanasia se legalizó en 20.212. Es importante destacar que la legalización de la eutanasia no significa que sea una práctica común o que se aplique a todos los pacientes terminales. En cada país existen requisitos específicos para acceder a la eutanasia, como la presencia de una enfermedad terminal o una condición médica grave que cause sufrimiento insoportable. 2. Además, existen otros países donde se permiten formas de muerte compasiva, como el suicidio asistido, en el que el personal de salud entrega los medicamentos para terminar su vida al paciente, que debe tomarlos por sí mismo. El debate sobre la eutanasia continúa en muchos países, y es probable que más países la legalicen en el futuro. 2. ¿Cuáles son las condiciones para acceder a la eutanasia en esos países? Las condiciones para acceder a la eutanasia varían entre los países que la permiten, pero generalmente incluyen los siguientes requisitos. Requisitos comunes. Enfermedad terminal o condición médica grave. El paciente debe tener una enfermedad terminal o una condición médica grave que cause sufrimiento insoportable. Sufrimiento insoportable. El sufrimiento del paciente debe ser considerado insoportable por el paciente y por los médicos que lo atienden. Consentimiento informado. El paciente debe dar su consentimiento informado a la eutanasia, lo que significa que debe comprender completamente las consecuencias de su decisión y debe ser capaz de tomar decisiones racionales. Evaluación médica. El paciente debe ser evaluado por un equipo médico para determinar si cumple con los criterios para la eutanasia. Segunda opinión. En algunos países, se requiere una segunda opinión de otro médico independiente para confirmar la solicitud de eutanasia. Periodo de reflexión. En algunos países, se exige un periodo de reflexión al paciente antes de que se pueda llevar a cabo la eutanasia. Documentación. Se debe mantener una documentación completa del proceso de eutanasia, incluyendo la solicitud del paciente, las evaluaciones médicas y las decisiones tomadas. Requisitos específicos por país. Países Bajos. Además de los requisitos comunes, se exige que el paciente haya solicitado la eutanasia de forma reiterada y que no haya otras alternativas razonables para aliviar su sufrimiento. Bélgica. Se requiere que el paciente sea mayor de edad y que tenga capacidad para tomar decisiones.
Los niños pueden acceder a la eutanasia con el consentimiento de sus padres o tutores legales. Luxemburgo, las condiciones son similares a las de los Países Bajos y Bélgica. Canadá, se requiere que el paciente tenga una enfermedad grave e incurable y que su sufrimiento sea insoportable. Colombia, se requiere que el paciente tenga una enfermedad terminal o una condición médica grave que cause sufrimiento insoportable. El paciente debe ser mayor de edad y tener capacidad para tomar decisiones. España, se requiere que el paciente tenga una enfermedad grave e incurable que cause sufrimiento insoportable, que sea mayor de edad y que tenga capacidad para tomar decisiones. Nueva Zelanda, se requiere que el paciente tenga una enfermedad terminal o una condición médica grave que cause sufrimiento insoportable, que sea mayor de edad y que tenga capacidad para tomar decisiones. Es importante destacar que estas son solo algunas de las condiciones generales para acceder a la eutanasia. Las leyes y los procedimientos específicos pueden variar entre los países, y es fundamental consultar con un profesional médico o legal para obtener información precisa sobre las condiciones en cada caso. ¿Hay algún límite de edad para acceder a la eutanasia? La respuesta a la pregunta sobre un límite de edad para la eutanasia es compleja y depende del país en cuestión. En la mayoría de los países que legalizan la eutanasia, la edad mínima es de 18 años. Esto se debe a que se asume que los adultos tienen la capacidad de tomar decisiones informadas sobre su propia salud y bienestar. Bélgica es una excepción. En 2014, Bélgica amplió su ley de eutanasia para incluir a menores de edad, pero con la condición de que el menor tenga la capacidad de discernimiento para comprender la naturaleza de la eutanasia. Esto significa que no hay un límite de edad específico, sino que se evalúa caso por caso la madurez y comprensión del menor 1. En Holanda, la edad mínima para la eutanasia es de 12 años. Sin embargo, se requiere que el menor tenga la capacidad de comprender la decisión y que haya solicitado la eutanasia de forma reiterada. Es importante destacar que la eutanasia es un tema complejo y delicado, y que la decisión de solicitarla debe ser tomada con cuidado y con el apoyo de profesionales médicos y familiares. En resumen, la mayoría de los países que permiten la eutanasia establecen un límite de edad mínimo de 18 años. Bélgica es la excepción, donde no hay un límite de edad específico, sino que se evalúa la capacidad de discernimiento del menor. ¿Qué tipo de enfermedades permiten la eutanasia? La eutanasia, en los países donde es legal, no se limita a un tipo específico de enfermedad. Más bien, se centra en el sufrimiento insoportable que experimenta el paciente, independientemente de la enfermedad en sí. En general, la eutanasia se permite para pacientes con enfermedades terminales, enfermedades que no tienen cura y que causan un deterioro progresivo y un sufrimiento constante. Ejemplos: cáncer avanzado, enfermedades neurodegenerativas como la esclerosis lateral amiotrófica, ELA, insuficiencia orgánica múltiple. Padecimientos graves, crónicos e imposibilitados, condiciones que causan un sufrimiento físico o psicológico constante e intolerable, sin posibilidad de curación o mejoría significativa. Ejemplos: enfermedades neuromusculares, enfermedades mentales graves, lesiones medulares severas, enfermedades degenerativas que causan dolor crónico e incapacitante. Es importante destacar que la eutanasia no se aplica a cualquier persona que padezca una enfermedad grave. Se requiere una evaluación médica exhaustiva para determinar si el sufrimiento del paciente es insoportable, si no existen alternativas razonables para aliviar su sufrimiento, y si el paciente tiene la capacidad de tomar decisiones informadas y voluntarias. La eutanasia no es una solución universal para todas las enfermedades graves. En muchos casos, los cuidados paliativos pueden proporcionar alivio del dolor y el sufrimiento, ofreciendo una alternativa a la eutanasia. En resumen, la eutanasia se permite para pacientes que sufren enfermedades terminales o padecimientos graves e imposibilitantes que causan un sufrimiento insoportable, siempre y cuando se cumplan los requisitos legales y médicos específicos de cada país. 34. ¿Qué tipo de enfermedades son consideradas incurables? Las enfermedades consideradas incurables son aquellas que, en el estado actual de la medicina, no tienen una cura definitiva. Esto significa que no existe un tratamiento que pueda eliminar completamente la enfermedad o restaurar la salud del paciente a su estado original. Sin embargo, es importante destacar que incurable no significa sin tratamiento. Muchas enfermedades consideradas incurables pueden tratarse para controlar los síntomas,
prevenir complicaciones y mejorar la calidad de vida del paciente. Ejemplos de enfermedades consideradas incurables incluyen enfermedades neurodegenerativas, Alzheimer, Parkinson, esclerosis lateral amiotrófica, ELA, Huntington. Estas enfermedades causan un deterioro progresivo del sistema nervioso, sin cura conocida. Cáncer en estadios avanzados. En algunos casos, el cáncer puede ser incurable, especialmente cuando se ha diseminado a otras partes del cuerpo. Enfermedades cardíacas graves. Algunos tipos de enfermedades cardíacas, como la cardiomiopatía dilatada, pueden ser incurables. Enfermedades renales crónicas en etapa terminal. Cuando los riñones han perdido la mayor parte de su función, la diálisis o el trasplante son las únicas opciones disponibles, pero no son curas definitivas. Enfermedades autoinmunes. Enfermedades como la esclerosis múltiple, la artritis reumatoide y el lupus pueden ser incurables, aunque los tratamientos pueden ayudar a controlar los síntomas. Es importante tener en cuenta que la investigación médica avanza constantemente y que lo que hoy se considera incurable puede tener una cura en el futuro. En resumen, las enfermedades incurables son aquellas que, en el estado actual de la medicina, no tienen una cura definitiva. Sin embargo, muchas de estas enfermedades pueden tratarse para controlar los síntomas y mejorar la calidad de vida del paciente. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl